Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestra charla El futuro de la ciberseguridad en el nuevo mundo laboral. Antes de presentar a nuestro gran invitado, voy a dejar un minuto a la señorita Juliet González, quien les va a comentar algo acerca de nuestro diplomado en ciberseguridad de U Ejecutivos. Juliet. Gracias, Marcela. Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, soy Juliet González, ejecutiva de admisión de la Universidad de Chile. Vengo a comentarles un poco sobre nuestro diplomado en ciberseguridad. Ya nos encontramos con las inscripciones para este programa, el cual inicia sus clases el 15 de noviembre y tiene un horario los lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas. Su duración es de 96 horas y para los participantes de esta charla tenemos una rebaja en arancel asociada, así que los que se encuentren interesados, les voy a dejar mi información de contacto en el chat o cualquier duda que se vaya presentando a lo largo, me pueden ir escribiendo o como les digo, les dejo mis datos de contacto para cualquier inquietud. Muchas gracias, Marcela. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Juliet. Bueno, les queremos también comentar que a través de esta plataforma ustedes podrán hacer sus consultas, compartir también sus experiencias, quizás alguna inquietud que tengan a través del chat. ¿Ya? Lo pueden hacer directamente a nuestro panelista o lo pueden hacer también a través de mi chat. ¿Ya? Mi nombre es Marcela López. Así que, bueno, para no hacerlos de esperar más, dejo con ustedes a nuestro invitado, Hermes Romero, ingeniero con experiencia en seguridad informática, tecnología y redes. Regional Sales Director, Rola Tenabo. Muchas gracias, Hermes, por acompañarnos. Te dejo la pantalla. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Juliet, y a la universidad por la invitación. Quería solo confirmar si se me escuchaba bien y si se está viendo la presentación. Sí, Sí, perfecto. Muy bien. Está bien, para comenzar, bueno, les he traído mucha información para el día de hoy, ¿no? Para esta charla. Está basada principalmente en un estudio que la compañía para la cual trabajo, que se llama Tenable, encargó a un analista tercero muy conocido en la industria que se llama Forrester, un poco para analizar cuál era la situación actual de la seguridad y de la fuerza de trabajo durante pandemia, cómo eso había influenciado y afectado nuestro estatus, ¿no? De normalidad en la seguridad o ciberseguridad y qué es lo que podíamos esperar o ver para el futuro, ¿no? También podemos aquí deducir algunas recomendaciones y algunas cosas que vamos a ver. Hay mucha información. Cuando me vayan leyendo acá es que obviamente no me puedo aprender todos los números y porcentajes que incluye el reporte. De todas maneras, no se preocupen que al final de la presentación, en el último slide, hay un código QR. En los que estén interesados pueden escanearlo con el celular y ahí se van a redirigir a la página donde pueden descargar este reporte completo. Es muy interesante, está en castellano, así que al final de la charla, en el último slide, voy a poner ese código para que lo puedan tener y puedan tener mucha mayor información. Lo que vamos a ver acá es un repaso rápido, eh, eh, algo superficial sobre el reporte, pero bueno, descargándolo van a tener toda la información. Como bien me presentaron, mi nombre es Hermes Romero, soy director regional eh, en Tenable. Tenable es una empresa muy conocida en la industria por todo lo que es gestión de vulnerabilidades. Es más conocido por su producto Nessus Pro, que es el escaneador de vulnerabilidades más utilizado a nivel mundial por auditores, empresas, corporaciones, etcétera, etcétera, y que ha ampliado en el último tiempo su cobertura a todo lo que es seguridad y vulnerabilidades en la nube, en las redes industriales, en provisionamiento cloud, en Active Directory, etcétera, etcétera. Así que es muy importante, obviamente para nosotros, para nuestros clientes, conocer el estatus
de la seguridad, hacia dónde vamos y cuáles son las cosas que principalmente lo están afectando. Vamos a ver un poco más sobre este reporte. Como les dije, fue encargado por Tenable, la Forrester, y Forrester hizo un poco más de 1.300 encuestados, eh, básicamente tres roles diferentes: líderes de seguridad, líderes de negocio y empleados remotos, ¿no? Obviamente el tema del trabajo remoto es algo que vamos a hablar mucho hoy, afecta radicalmente lo que estábamos haciendo en ciberseguridad. Como siempre nos quejamos en Latinoamérica que los reportes se hacen en otros países y que no van acorde a nuestras necesidades, pero pues bueno, incluimos Brasil y México. Me hubiera gustado tener más países, pero se toma una población mínima eh, para poder considerarse. Así que bueno, por lo menos Brasil y México nos están representando desde el punto de vista de regionalización de los resultados. Y adicionalmente se hicieron seis entrevistas con tres CISOs eh, y con tres líderes del negocio, ¿no? Bien importante, de grandes empresas, para que nos dieran también su visión y sus comentarios de lo que se estaba viendo. Así que el resultado fue mucho tiempo de trabajo, el resultado es buenísimo, les recomiendo que cuando tengan la oportunidad lo puedan bajar. ¿Qué cosas importantes podemos ir sacando de este reporte? Bueno, el 75% de estos ejecutivos esperan que su espacio de oficina se reduzca, ¿no? Esto no es un dato menor, considerando las inversiones en infraestructura física que se habían hecho y que de un día para otro, pues ya el 75% esté pensando en que va a reducir, obviamente, el espacio físico de oficina, ¿no? Sin embargo, los empleados lo que están haciendo es pasándose a sus casas y estos líderes tratando de darle los recursos y los accesos adecuados para que pudieran seguir trabajando normalmente. Eh, Esto trajo algunos desafíos y esto hace que cambie radicalmente la situación. Primero, es que ahora tienen que reevaluar el enfoque, estos líderes, porque ahora estamos en un entorno altamente dinámico y dispar, ¿no? Lo que nosotros llamamos en seguridad superficie de ataque, y vamos a escuchar ese término muchas veces. Hoy día se disparó, se amplió demasiado, el perímetro no existe, y el dinamismo de este trabajo remoto hace que se reenfoque muchas de las políticas, procedimientos y medidas de seguridad que teníamos. Eh, y lo otro es que, bueno, hoy más que nunca la ciberseguridad tiene que ir alineada al negocio. No pensaría una época donde esto sea más crítico, dadas las circunstancias. Entonces, lo que hoy día es un riesgo en la situación actual, el día de mañana puede ser realmente un compromiso o una pérdida de información o de datos económicos. Entonces, 5 puntos importantes. Lo escuchamos, el trabajo remoto llegó para quedarse. 6 de cada 10 empresas pasaron a un modelo de trabajo 100% desde la casa al principio de la pandemia. Esto es un número impresionante. El 78% actualmente todavía tiene gente trabajando desde la casa, y más o menos la mitad dice que el 70% de sus empleados trabajarán desde su casa en los próximos 12 o 24 meses. Es decir, lo que estas estadísticas confirman es lo que pues yo creo que todo el mundo está viendo o esperando o se está hablando, y que es realmente que esto llegó para quedarse. Algunos volveremos a las oficinas, volveremos a visitar nuestros clientes y algunos de frente, o por lo menos algunas funciones quedarán en un sistema, una metodología híbrida, y algunos otros que se pueda hacer trabajarán directamente eh, desde su hogar, ¿no? Así que eso, eh, en algún momento en seguridad vimos todo esto como algo temporal, desde el punto de vista de las soluciones o la forma en que conectamos. Por ejemplo, hagamos una VPN rapidito para que se conecte alguien en su casa mientras tanto. Bueno, ya ese mientras tanto se tiene que convertir
mientras siempre, o por lo menos en gran parte de la fuerza de trabajo en un ambiente híbrido. En el punto 2, la red doméstica ahora es la red corporativa. El 77% de los encuestados afirma que tiene 6 o más dispositivos conectados a su red. Yo personalmente pienso que esto es poco. Me refiero a los 6 dispositivos. Cuando hablamos de dispositivos conectados a la red, imagínense, son todos los computadores, los que tenemos hijos, todos los niños conectados en Zoom en algún momento, los relojes inteligentes, Alexas, celulares, eh, en fin, todo lo que hoy día tenemos conectados, cámaras de video, pasaron a ser la red corporativa, ¿no? En el momento en que yo conecto a un empleado desde su hogar, eh, todos los dispositivos del hogar pasan a ser ambiente de trabajo, ¿no? Pasan a ser un ambiente corporativo. Entonces, ahí comenzamos a ver mucho ataque lateral, en donde se comprometía a este usuario en su casa, alguno de los dispositivos en la casa, la cámara de video china que por ahí compramos, y de ahí podían saltar a los dispositivos, a la laptop, que si fuera corporativa, etcétera, etcétera. Y tanto así que el 75% de los encuestados dijo que experimentó o está experimentando un ataque al negocio que tuvo como objetivo a los trabajadores remotos. Entonces, muchos de estos ataques y los atacantes se están yendo a lo que siempre fue la cadena más débil, el eslabón más débil, perdón, de la cadena. Ahora está en su casa, más desprotegido eh, que antes. Y también este reporte nos muestra algo bastante interesante, que es entre más restricción ponemos a estos usuarios en su casa, menos utilizan el recurso que le estamos dando. Es decir, si le damos un laptop que tiene múltiples sistemas de seguridad y hace muy difícil la conexión, él saca su laptop personal y se conecta, o saca su celular personal y se conecta. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta. 43% de los líderes dicen que no tienen visibilidad sobre los dispositivos que están en la casa, en el hogar. Eh, y solo 33% dice que tiene gente suficiente para poder supervisar esto. Era mucho más fácil cuando yo tenía todos sentados en una oficina, lo podía supervisar, pero cuando ahora los tengo todos en su hogar, esto es mucho más difícil. Aquí, bueno, la buena noticia para los profesionales de seguridad es que el 64% de estos líderes planea sumar mucha gente a sus equipos en los próximos 12 y 24 meses. Eso es algo que estamos viendo actualmente. El punto 3, el trabajo remoto dividió y dispersó la superficie de ataque. La superficie de ataque básicamente es todo este pirámide, si podemos llamar, que tenemos en nuestras redes corporativas, es decir, switches, routers, firewalls, luego PCs, servidores, estaciones de trabajo, activos en la nube, activos OT, etcétera, etcétera. Todo esto, lo que nosotros tenemos, lo llamamos superficie de ataque. Y cuando decimos que lo dividió es que lo atomizó. Hoy día ya no, como decía, tenemos a todos estos empleados eh, trabajando desde sus casas, y esto ha hecho que los ataques han ido aumentando hacia ellos. 70% ha sido víctima de 3 o más ataques. Esto es una estadística bastante importante. Y lo otro también fue que cuando hablamos de esta atomización, también hubo un poco de premura, ¿no? Tratar en 2, 3, 4 semanas por allá en marzo del 2019 a darle conexión a toda a nuestra fuerza de trabajo, y muchas veces esto se hizo de forma poco segura, ¿no? Con lo cual también hizo que tuviéramos la superficie de ataque estuviera más expuesta que lo que ha debido eh, estar. Y lo otro que pasó muy importante acá es 43% de los encuestados señalan que sus organizaciones tuvieron ataques de malware o phishing relacionados con COVID-19. Esto era de esperarse, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con COVID-19, con las vacunas, con todo, era muy atractivo para las personas, así que llegaban
correos con links falsos o SMS con links falsos, que eso te llevaba a una página, qué sé yo, para instalar un software y de ahí descargar un ransomware o simplemente un phishing para robarte tus credenciales de acceso. Y esto sin duda se convirtió en el principal modo de riesgo. O sea, si hoy día queremos señalar cuál fue el principal modo de riesgo, sin duda fue el ataque de malware o phishing relacionados con COVID-19 a los usuarios que estaban en sus hogares. El número 4, pues se abrieron diferentes formas de ataques, ¿no? Las políticas y tecnologías de seguridad o ciberseguridad que estaban enfocados principalmente en el perímetro ya no sirvieron. Es decir, todas esas inversiones y políticas y cosas que hicimos alrededor de los firewalls, alrededor de segmentación de redes, autenticación con el Active Directory on-premise, cosas así, hoy día pues ya no tienen mucho sentido, y lo que hay que buscar son otras formas que más adelante vamos a ver de cómo podemos gestionar y controlar este acceso remoto de los usuarios que están en su casa. Y por último, las inversiones básicas de seguridad serán prioritarias en este mundo laboral. 8 de cada 10 líderes afirman que aumentarán sus inversiones en seguridad de redes y datos. Esto es importante, ¿no? Y es algo que hemos venido viendo durante la pandemia. Si hay una de las industrias que no cayó mucho a pesar de todas las crisis económicas, seguramente fue la industria de la seguridad o de la ciberseguridad, porque se generó estos requerimientos y se generaron estos desafíos importantes, ¿no? Así que se espera y se ha venido viendo un aumento presupuestario en todo lo que tenga que ver con inversiones de ciberseguridad. Les recuerdo que cualquier pregunta la pueden hacer en el chat. Al final las estaremos revisando todas, eh, porque siempre pasa que muchas de ellas se van respondiendo durante la charla. Así que bueno, ¿qué pasó? Básicamente, la superficie de ataque se amplía a todas las redes domésticas y no tenemos ningún control sobre ella. Esta fue la situación inmediata del día cero de pandemia. Esto fue lo que todo el mundo comenzó a sufrir. Eh, pero luego apresuradamente comenzamos a implementar una gama de herramientas y sistemas nuevos que obviamente, como mencionaba anteriormente, trajo errores en configuración, problemas en el suministro de software y obviamente mal uso por parte de los empleados. Esto ayudó porque a los atacantes, porque como hablábamos, la superficie de ataque se amplió. Aparecieron los dispositivos no administrado, es decir, mi celular personal, mi computador personal, mi iPad personal, todos usando para leer el correo, si lo teníamos en Gmail o mis aplicaciones web. Eso comenzó a ser obviamente un problema. Y también los proveedores externos y empleados remotos se convirtieron en un objetivo explotable. Eh, Esto, pues obviamente, para los líderes de seguridad generó unos desafíos importantes. Primer desafío, y yo creo que es uno de los más importantes, es considerar lo que es un activo, ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad. Eh, Ese activo anteriormente era tal vez la estación de trabajo que teníamos no sé, en el call center, ¿no? Si lo queremos ver de esa manera, con el teléfono IP que tenía al lado y una cámara de video que filmaba ese sitio de trabajo. Eh, Ese era el activo. Hoy día el activo es el computador que le mandamos al empleado a su casa, más no sé cuántos más estén conectados en esa misma red. Así que eso hace que se tenga que repensar para todo lo que tenga que ver políticas y procesos y procedimientos, lo que es un activo. Volver a evaluar lo que es una definición de vulnerabilidad, que no solo sea una falla en un software, una falla en configuración, una falla en un firmware, sino que hoy hay muchas más vulnerabilidades desde el punto de vista de la persona, ¿no? Del humano que está operando desde cualquier dispositivo
no administrado información sensible o incluso data de nuestros clientes. Pero a su vez tiene que mantener a los empleados productivos y seguros. Y como les mencionaba, tampoco podemos poner muchas trabas o restricciones porque entonces básicamente el empleado va a preferir utilizar otro tipo de dispositivos y no los corporativos. Y por último, pues reevaluar toda la estrategia de ciberseguridad para que se alinee con los nuevos desafíos de los lugares de trabajo, pero también con el negocio, ¿no? Eso como mencioné al principio, eso es algo que tendría que, de hecho, reforzarse mucho más eh, durante esta situación. Es como todos estos cambios en estrategias que hagamos vaya a afectar o no el negocio, que es finalmente lo que está en riesgo acá. Vamos a ver un poco los riesgos que se han generado a partir de los cambios que se han producido hasta ahora eh, debido a la pandemia. 8 de cada 10 líderes afirman que sus organizaciones están más expuestas al riesgo hoy. Eso yo creo que nadie tiene ninguna duda al respecto. eh, el nivel de riesgo que está hoy es mucho mayor y la sensación de riesgo es mucho mayor de lo que teníamos pre-pandemia. El 80% de estas empresas trasladó funciones críticas del negocio a la nube. Ahorita vamos a ver cuáles, pero principalmente todo lo que fue recursos humanos y finanzas fueron las principales herramientas que se trasladaron a la nube. 80% habilitó una fuerza de trabajo remoto. 61% la ampliación de cadena de suministro de software y el 59% trasladó a la nube de las funciones críticas eh, del negocio. Entonces, al nosotros trasladar a la nube estas funciones críticas y no críticas para el negocio, pues obviamente abrieron una, una puerta otra vez de entrada, ¿no? Eh, el porcentaje, creo que 75% de las empresas ha dicho que ha sufrido ataques a su negocio en aplicaciones que tenían la nube. Entonces, esto también es importante porque a veces se nos olvida que tenemos que proteger la nube. Pensamos que cuando tomamos un activo que está on-premise y lo llevamos a la nube, casi que se cuidara solo. Lo que ha demostrado el reporte y bueno, y la experiencia es que esto no es así. Eh, y la expansión de la cartera de proveedores externos eh, para satisfacer las necesidades inmediatas de software. Y esto, aquí me quiero detener un minuto. Hay un caso bastante reciente de un ataque que se llama SolarWinds. Y se llama SolarWinds porque la compañía que se atacó es SolarWinds. ¿Y qué hace SolarWinds? Bueno, tiene herramientas de gestión de activos, ¿no? De estaciones de trabajo remotas, on-premise, como una herramienta de administración de activos. Eh, ¿Y qué hicieron los atacantes? En lugar de ir, supongamos que yo soy el cliente de SolarWinds, en lugar de atacarme a mí mis activos o a todos los otros clientes que tenía SolarWinds, atacó a SolarWinds. ¿De qué manera? Puso en el servidor de actualización un malware en esa actualización que tenía. Entonces, imagínense, todos los clientes de SolarWinds que actualizaron su software, es como si nosotros actualizáramos todos nuestros Windows o nuestros iPhones o Androids, y al servidor donde están esas actualizaciones, descargo ese software que viene firmado y asegurado y trae un malware. Eso fue obviamente y sería devastador, eh, porque estamos confiando en ese tercero. Y con la pandemia salió muchas de estas herramientas terceras a gestionar o terceras para ofrecernos algún tipo de servicio que no podíamos dar nosotros con nuestros recursos. Y lo que hizo estos atacantes fue al meterse en SolarWinds, distribuir un malware que luego fue utilizado para múltiples cosas, pero como ransomware principalmente, encriptar la data de los clientes y pedirles un rescate. Entonces, aquí vean también como un tercero
puede llegar a ser mucho más fácil de explotar, y luego en la relación de confianza que típicamente tenemos con software de tercero, por ahí se distribuyó un malware, ¿no? Eso también causó un problema bastante importante durante esta pandemia. Ahora, hablemos un poquito en la red doméstica del empleado, ¿no? 98% utiliza un dispositivo personal para trabajar todos los días. Esa es la realidad. Y yo creo que todos somos conscientes de esto. Pero eso no está tan mal. Lo que está mal es que el 53% lo usa para acceder datos de los clientes. Es decir, que nuestros empleados utilizan data o acceden a data de clientes de un dispositivo personal, bueno, con el riesgo que esto trae tanto para el cliente como para nuestra confidencialidad, ¿no? Y no sé, depende de la información que tenga el cliente, pueden ser secretos industriales, pueden ser secretos militares, qué sé yo, cualquiera que sea esa data. 36% lo utiliza para registros financieros y 33% para acceder a propiedad intelectual. Entonces, este es uno de los principales problemas, dispositivos personales que están accediendo a la data corporativa. 8% están en la red doméstica típica, donde se incluye, no sé, consola de juego, videojuegos, televisores, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en realidad creo que no es 8%, es 86%. Lo voy a revisar. Y 34% sigue estrictamente las pautas de seguridad. Es muy bajo, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Si hacemos esta experiencia de accesar remotamente a nuestras empresas o la data, el usuario decide no utilizarlo o no seguir estas pautas. 44% cree que las restricciones son menos, los hacen menos productivas. 35% demoran aplicar las actualizaciones y el 27% admite que ignora o elude las políticas de seguridad. 52%. Ahora, hablamos un poco más de la cadena de suministro de software, eh, que es un poco relacionado a lo que estamos hablando de SolarWinds. 52% de los líderes refiere a esta exposición elevada a riesgo y a que a través de los proveedores externos. Esto también me recuerda a otra situación de una empresa llamada Target en Estados Unidos, un retail muy, muy grande, y tuvieron un ataque muy, muy importante, y este ataque se debió a un proveedor de aire acondicionado que accesó los sistemas por medio de un pendrive y ahí se descargó un malware. Entonces, a través de este malware pudieron entrar, a través de este proveedor de aire acondicionado, pudieron entrar a una empresa como Target, lo cual fue bastante crítico. Esto también tiene que ver con software de tercero. Solo el 46% tiene una visibilidad completa hacia estos proveedores y el 65% atribuye los ataques a recientes vulneraciones de los proveedores, ¿no? Así que el tercero también viene a ser una pieza importante acá. Esto es para recordarnos que no solo nos debemos preocupar de nuestra red, eh, de nuestros activos, sino que también hay un tercero que podría ser, en muchos casos, involuntariamente más peligroso que un atacante que está tratando, pues obviamente, de acceder o atacar nuestra red. ¿Qué se trasladó a la nube? Y esto es un gran tema, ¿no? Muchas empresas, este, si hasta este momento, y yo creo que todo el mundo ha visto ese, no sé si meme o comentario, que el COVID logró acelerar más la transformación digital que lo que pudimos hacerlo como en 20 años. Yo creo que en seguridad pasó lo mismo y un poco en infraestructura o en sistemas pasó lo mismo. Si bien muchas empresas ya estaban trasladándose activamente a la nube, en realidad muchas lo tenían eh, muy a mediano o largo plazo, y esta situación de COVID hizo que se acelerara un poco ese proceso. Algunas funciones que se fueron a la nube
eh, las más importantes, como les decía, es contabilidad y finanzas, recursos humanos, sistemas de información, ventas, obviamente todos los CRMs como Salesforce y cosas así en la nube, eh, atención al cliente, marketing, compras. Es decir, muchos de estos sistemas se fueron a la nube, dada la facilidad que nos brinda para hacer estas migraciones y para poder comenzar a tener esto. Y básicamente, bueno, sin la nube no hubiera sido posible. Eh, a pesar de que hubo mucho impacto económico, la gran mayoría de las empresas pudieron seguir funcionando y sin duda esto fue gracias a la nube. Sin la nube esto no hubiera sido posible. Eh, y si bien pudimos seguir operando, pues obviamente nos trajo, como hemos venido viendo, algunos desafíos desde el punto de vista de ciberseguridad y unos desafíos desde el punto de vista operativos. El 62% de estos ejecutivos afirman que sus organizaciones sufrieron impacto comercial debido a activos en la nube, ¿no? Así que también a recordar que la nube no nos evita tener que seguir cuidando, ¿no? Y seguir manteniendo la estrategia de seguridad que teníamos on-premise. Vamos a ver un poco sobre las inversiones que hablamos, ¿no? ¿En qué están pensando invertir de entre 12 y 24 meses para apoyar esta estrategia de trabajo remoto? El 83%, obviamente, herramientas y software de productividad en la nube. Este va a ser el primer desafío, cómo hacer que nuestros empleados remotamente sean más productivos. En segundo lugar, seguridad en redes. Tercer lugar, seguridad de datos, herramientas de colaboración en la nube. Y con 77%, gestión de vulnerabilidades o gestión de vulnerabilidades basadas en riesgo. Esto obviamente es uno de los puntos que a nosotros como Tenable más nos interesa porque es donde nosotros nos movemos, eh, pero tiene una importancia no menor. Los que hemos estado en seguridad por algunos años ya, sabemos que la seguridad es bastante cíclica, me refiero a el tipo de ataques y las soluciones que yo debo ir implementando. Por ejemplo, hasta hace no muy poco estaba muy de moda los EDRs, ¿no? O las protecciones a las estaciones de trabajo contra ataques de día cero, ¿no? Eh, Cuando vemos la definición de ataque de día cero y tratemos de buscar los últimos ataques de día cero, podemos ver que esto se remonta tal vez hace 3 años, 4 años, vimos el último ataque de día cero importante. No me malinterpreten, siguen habiendo ataques de día cero, pero orientados a herramientas de día cero que explotan vulnerabilidades ya conocidas. ¿Cómo así? Nosotros como Tenable categorizamos cerca de 20.000 vulnerabilidades nuevas, bueno, altas, críticas, medias, bajas, por año. Y actualmente existen como casi 130.000 vulnerabilidades activas durante la historia. Pero que aún están activas. Y como más de la mitad son críticas o altas. Eh, si uno considera esa cantidad de vulnerabilidades, ¿qué es lo que ha pasado? Los atacantes pues prefieren explotar una vulnerabilidad ya conocida que invertir dinero y tiempo en tratar de identificar una vulnerabilidad nueva. Y ustedes me podrían decir, bueno, Hermes, pero ¿qué sentido tiene explotar una vulnerabilidad ya conocida si seguramente el cliente ya la tiene parchada o tiene sistemas de seguridad que las pueda bloquear? La realidad es que eso pasa en un mundo ideal, ¿no? Una cosa es identificar la vulnerabilidad, que es lo que nosotros hacemos, y otra cosa es el proceso de remediación. El proceso de remediación no es tan fácil, no es rápido, hay que homologar aplicaciones, hay que hacer pruebas, hay que validar si se pueden aplicar y luego se aplican los parches, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay un tiempo de retraso entre que sale un parche y se aplica, y estos son para las empresas más maduras, ¿no? Para las empresas un poco más inmaduras, definitivamente no parchan. Entonces, de nuevo, es mucho más fácil hacer una herramienta de día cero para explotar una vulnerabilidad ya conocida que tratar yo de buscar una vulnerabilidad de día cero.
por eso es que la gestión de la vulnerabilidad está en el top 5, ¿no? En el top 5. Y esto era algo que antes no se pensaba mucho. Es mucho más fácil protegerme si yo puedo garantizar, por ejemplo, que al menos los dispositivos o el dispositivo que se está utilizando para accesar los datos tiene todos los parches aplicados. No digo que es infalible, lo que estoy diciendo es que la posibilidad de poder comprometer un servidor o una estación de trabajo que tenga todos sus parches al día de hoy, la posibilidad de poderlo comprometer es casi cero, es casi cero. Siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo que no se ha encontrado, pero de nuevo, cíclicamente, hace mucho tiempo que esto no ha pasado. Así que este es uno de los puntos importantes que saca el reporte. Otro punto importante es que también los líderes están pensando en fortalecer sus equipos de monitoreo o contratar un tercero con un SOC, ¿no? Con un Security Operations Center. ¿Por qué? Porque básicamente es muy difícil tener los recursos necesarios para hacer un monitoreo de toda esta superficie de ataque y con todos estos nuevos desafíos que hay, con lo cual están pensando en reforzar sus equipos en caso de que tengan sus equipos de seguridad en la misma compañía o comenzar a solicitar más servicios de terceros para que puedan operar y monitorear 7 por 24 estos sistemas de seguridad. El 64% planea aumentar el personal y el 32% durante los próximos 24 meses. Así que de nuevo, buena noticia para los que estamos en seguridad. Vamos a tener bastante trabajo por delante. Ahora, ¿qué implica esto? Ya un poco para ir cerrando las ideas. En cuanto a gestión de vulnerabilidades, es convertir estos ataques en intentos, un poco lo que decía, si yo tengo la remediación al día, tengo parchados mis activos, estos ataques se van a convertir en intentos, ¿no? No van a poder convertirse en un ataque. Eh, Hay que hacer hoy en día una gestión de riesgo, pero es una gestión de vulnerabilidades, pero basado en el riesgo. Hasta hace algunos años simplemente yo corría una herramienta de gestión de escaneo de vulnerabilidades, encontraba una cantidad X de vulnerabilidades y salía corriendo a parcharlas. Como son tantas vulnerabilidades, hoy día lo que hay es que priorizar. Hay que saber cuáles son esas vulnerabilidades que mayormente podrían impactar mi activo y mi negocio. O sea, cuáles generan mayor cantidad de riesgo e ir a atacar esas primero para reducir mi riesgo. Y luego, por último, aquellas que no afecten mucho mi riesgo porque ya son vulnerabilidades de bajo o de media severidad, ¿no? Entonces, esa es hoy día la tendencia o la forma de atacar esto. Eh, Aumentar la visibilidad y la información de la superficie de ataque. Recuerden que esta superficie de ataque ahora incluye todas las redes de los trabajadores en su casa que se convirtieron ya en redes corporativas y poder medir de alguna forma y mejorar la eficacia en las operaciones, ¿no? Sobre todo en las operaciones de ciberseguridad o de operaciones de parcheo. Es decir, si tengo una ventana de 2 horas este domingo para aplicar parches en mi infraestructura, pues más me vale que vaya a parchar las que sean más críticas, las que sean más prioritarias para mantener mi nivel de riesgo lo más bajo posible. No gastarme esas 2 horas en 3 vulnerabilidades que si buscamos información sobre ellas, en 20 años nadie la ha podido explotar, ¿no? Así que eso es bastante importante. Desde el punto de vista de la nube, ya no es opcional y diría que muy pocas industrias hoy día ya la nube es opcional, ni siquiera las que, dependiendo de los países y las regulaciones, pero incluso la banca ya, que era uno de los que tenían problemas para irse a la nube, se están yendo a la nube activamente. Gobierno se está yendo a la nube cuando esto tampoco estaba pasando, así que bueno, hoy día es imprescindible, con lo cual tenemos que incorporar a la nube nuestra estrategia de ciberseguridad. Obviamente la nube se convierte en un impulsor de la organización, con lo cual tenemos que alinear la ciberseguridad con el negocio, información sobre lo que tenemos allá y el acceso a esos activos se convierten bastante críticos. Hay que enfocarnos ahora en la gestión de las vulnerabilidades en la nube y en las configuraciones. Fíjense que
hemos detectado últimamente que como se están automatizando el provisionamiento de activos en la nube, esto se hace mediante scripts o que se corren. Así yo puedo provisionar muy rápidamente microservicios o servidores en la nube. Pues lo que está pasando es que están atacando estos scripts eh, para ganar acceso a esos activos o simplemente para afectar la productividad de la empresa. Así que esto es algo en que estamos también trabajando activamente y el monitoreo continuo de los privilegios es fundamental. Eh, ya sea que cualquiera que sea nuestro sistema de gestión de acceso, de control de acceso, monitorear constantemente los privilegios, que no vaya a haber un error humano y, por ejemplo, a Hermes, que está desde su casa sin mucha seguridad, me pongan como administrador en el Active Directory y yo puedo hacer y deshacer ahí en la seguridad del Active Directory y bueno, esto sería bastante eh, crítico, ¿no? Si yo pudiera llegar a vulnerar el Active Directory en cualquier empresa. Y sobre el Active Directory, bueno, al desaparecer la seguridad de perímetro, pues básicamente todos estos puntos de conexión ya hay que considerarlos es como puntos de entrada. Todos se van a venir a autenticar o todos tenemos que gestionarlo, podría ser con el Active Directory, con lo cual ahora tenemos que proteger mucho mejor el Active Directory. El Active Directory es un sistema que tiene más de 20 años y les puedo asegurar que hasta hoy muy poca gente se preocupa de la seguridad del Active Directory, eh, cuando nos basta simplemente un privilegio mal configurado en el Active Directory para generar cualquier tipo de ataque, desde un golden ticket hasta eh, cualquier otro. Eh, con algunos privilegios del Active Directory de administrador puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Proteger los controladores y las configuraciones de dominio, enfocarse en la gestión y configuración y monitoreo continuo de los privilegios. La palabra continuo aquí es más crítica que nunca. No me sirve hacer una, una consultoría una vez al año, incluso cada 6 meses, porque pasa mucho en este tiempo, con lo cual hoy día la recomendación es hacerlo continuo, ¿no? Por eso es importante tener estos equipos, ya sea internos de gestión o de un tercero. Y comenzar a considerar la arquitectura Zero Trust. El tema de Zero Trust es un tema bastante amplio. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso, pero hoy día es una tendencia, es algo que se está hablando mucho en ciberseguridad. Algunas de las recomendaciones que podemos hablar ya para terminar, creo que este es el último slide para revisar si tenemos preguntas. Y bueno, la primera sería expandir su gestión de riesgo más allá de las fallas de software y el cumplimiento o el compliance de los dispositivos. Es decir, eh, si antes nos limitábamos a correr, cualquiera que fuera la herramienta para que levantara los riesgos solamente de aplicaciones web o de software, pues hoy día tenemos que expandirlo, ¿no? Expandirlo a los dispositivos, sobre todo. Tratar de sacar huellas digitales a los dispositivos, eh, tratar de alguna forma controlar lo que pasa en el ambiente remoto, controlar lo que pasa en el ambiente de la nube. Entonces, nada, expandir el, el tema de gestión de riesgo a veces se hacía en los activos críticos, y esto es un término muy utilizado, muy equivocado, creo yo, porque activos críticos hoy día es todo. Eh, Tenemos el caso de un banco que consideraba, o seguramente consideró, que sus activos críticos eran sus servidores, eh, y bueno, les atacaron todas las estaciones de trabajo de las sucursales, tuvieron que cerrar las sucursales. De nada sirvió que sus activos críticos estuvieran arriba porque simplemente no se podían accesar. Así que ahí me pregunto yo si las estaciones de trabajo también no eran críticas. Aquí crítico es el negocio, no los dispositivos. Entonces, siempre tenemos que alinearnos a lo que dice el negocio para poder definir qué es lo que es crítico. El segundo punto aquí es muy importante. Yo diría que es uno de los más importantes. Eh, una de las cosas que se hace hoy, que se hizo rápidamente, fue darle VPN a nuestros usuarios y estos VPN se autentican con usuario y contraseña del Active Directory puede ser o de cualquier otro servidor
de autenticación. En el mejor de los casos les daban un token, no sé, como el de los bancos, una tarjeta de coordenadas, lo que fuera, como segundo factor de autenticación. Eso en el mejor de los casos. Pero bueno, el tema es que una vez establecida esa VPN, un atacante que esté en la red del usuario puede hacer movimiento lateral, es decir, entró por una cámara de video, salta a la laptop del usuario y es como si estuviera conectado en la red. Con lo cual aquí la recomendación es más un poco a tener herramientas de inteligencia eh, artificial o que sea capaz de lo que se conoce como weba, como conectar, como conocer eh, lo que hace el usuario, ¿no? El comportamiento, el análisis del comportamiento del usuario. Es decir, poder detectar que si este usuario todos los días se conecta entre 9 y 6 de la noche y hoy se conectó a las 3 de la mañana, esto ya debería saltar una alerta. O que este usuario solamente trabaja en Salesforce y ahora está tratando de entrar a mi repositorio de documentos. Este tipo de herramientas que trabajan más dinámicamente basadas en comportamientos es lo que hoy día está ayudando mucho dado a este dinamismo que estamos encontrando. Eh, el método basado en el perímetro ya no funciona. Es tiempo de aplicar el modelo Zero Trust. Y de ahí la recomendación es comenzar este viaje de Zero Trust de una forma sencilla, si se puede llamar sencilla. Como les decía, hay mucha información de reporte sobre Zero Trust. En nuestro caso hay una presentación específica de Zero Trust, pero quiero darle 3 pasos fundamentales para que entiendan a qué se refiere Zero Trust. Primero es identificar los datos, ¿no? Los datos críticos idealmente. ¿Dónde están? El nivel de criticidad que tienen y quién debería tener acceso. Eso es un inventario, eso es un levantamiento de lo primero que yo debería hacer. ¿Dónde están estos datos? Recuerden que estos datos son críticos para el negocio. Si yo soy de TI o soy de seguridad, yo no puedo definir cuáles son esos datos. Yo tengo que ir al dueño del negocio, ¿no? Al dueño del sitio web, al dueño de la base de datos, al dueño de la aplicación XYZ y preguntarle qué tanto para el crítico es para el negocio esa aplicación o ese sitio web, etcétera, etcétera. Identificar todo eso y una vez que yo tengo este listado, eh, poder definir cuáles son los riesgos que tiene para el negocio cada uno de ellos y identificar cuáles son esos activos que podrían eventualmente poner más en riesgo a la compañía. Es decir, hacerse la pregunta sencilla, si esta aplicación o este dispositivo lo llego a vulnerar, ¿qué tan riesgoso es para mi negocio? ¿Se cae mi negocio? ¿Funcionaría más o menos? ¿Seguiría funcionando sin problema? Y ahí poder ir ordenando por niveles de criticidad. Y por último, ponerle un control de acceso a esos activos que identifiqué, que como obviamente va a pasar, la idea es reducir un poco el alcance, ¿no? Cuando sobre todo tenemos muchos activos, reducirlo a los más críticos, ponerle un control de acceso que permita hacer un monitoreo un poco más dinámico, que podamos comprobar el compliance de los dispositivos que se están utilizando y por supuesto gestionar las conexiones, ¿no? Un poco meterle análisis de contexto, de dónde vienen esas conexiones, de qué tipo de dispositivos. Ojalá podamos tomarle fingerprint a estos dispositivos, identificar qué son ellos, etcétera, etcétera. Eso es un poco los 3 pasos rápidos, no digo fáciles, del Zero Trust. Zero Trust es básicamente una metodología de cero confianza. Es decir, no voy a confiar en nada, en nadie, ni en ningún dispositivo. Así que voy a aplicar controles y voy a sospechar de todo. Obviamente suena bastante riguroso, pero tiene sus pasos y tiene un proceso de maduración. Lo importante es comenzar con estos pasos que yo he definido acá. Por mi parte, eso sería todo. Espero que el contenido que mostramos hoy día sea de su utilidad. Entiendo que les vamos a hacer llegar esta presentación, además de la grabación. Este es el QR code que pueden ahora mismo con su celular escanear y esto lo va a llevar a una página en donde pueden descargar este reporte en castellano. Así que nada, por mi lado agradecerles. No sé, Marcela, Juliet, si hay alguna
Tenemos, Pregunta. gracias Hermes por tu excelente presentación y sí, tenemos preguntas. Así que vamos a comenzar. Estoy acá. Héctor Lorca, buenas tardes. Algunas preguntas. ¿Qué ocurre con seguridad en casa para, para por un tema cultural, educar al usuario? Eso es un punto muy, muy importante, ¿no? Y yo coincido con quien hizo la pregunta, no me olvidé el nombre. Pero bueno, el reporte no lo Héctor. incluye, es un reporte mucho más técnico, está más orientado a tecnología, eh, a soluciones. Pero yo siempre he pensado que la educación es la herramienta más efectiva y económica que tenemos a la mano para todos estos desafíos que hemos presentado. Y sin duda, una campaña de educación, una campaña educativa, informativa, donde de una forma sencilla se le pueda transmitir el riesgo y la peligrosidad que tiene al no cumplir las políticas de seguridad que la corporación me está imponiendo, es muy necesario. Entonces sí, yo coincido, un plan de educación completo para estos usuarios remotos tiene que ser, eh, si no es el número uno, está por ahí, complementando todo un plan de seguridad o ciberseguridad como lo revisamos hoy día. Muchas gracias, Hermes. Luis Palminio consulta. ¿Hay que desarrollar la matriz de riesgos en ciberseguridad? Sí, definitivamente. Y un poco al final lo que estaba hablando sobre el Zero Trust está basado en algunos estándares eh, y todo lleva a que yo tenga una matriz de riesgo, ¿no? En donde identifico el dato y bueno, hay diferentes metodologías. Está como a mí personalmente me gusta este que no sé si se llama el de la cebolla o algo así, en donde el dato está sin duda en la mitad, ¿no? El dato crítico y luego vamos identificando un poco lo que decía, quién tiene acceso a él, el nivel de criticidad, desde dónde se puede accesar, quién es el dueño de ese dato, quién va a pagar por la protección de ese dato, cuánto pienso invertir en la protección de ese dato, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda eso debería llevar a una matriz dinámica de riesgo. Gracias. Luis Molina nos comenta, los servicios que se están moviendo a la nube en general son tipo PaaS y SaaS. Las herramientas como Nessus están preparadas para la nube con aplicaciones que estén en... Acá estoy tratando, tengo problemas con el cursor. Perdón, se me quedó aquí. Dice, las herramientas como Nessus están preparadas para la nube con aplicaciones que estén en servicios PaaS y SaaS. Eh, la respuesta es sí y no. Realmente cuando hablamos de SaaS, no hay mucho que hacer, ¿no? Ahí básicamente hay que confiar en el proveedor, en los certificados de la gestión que ellos hacen de seguridad, validados por terceros, etcétera, etcétera. Ahora, si vamos a hablar de PaaS o IaaS, en la nube, claro que sí. Nosotros, ya que hacen la pregunta específica del Nessus, nosotros tenemos el motor Nessus, por ejemplo, en el marketplace de Amazon o también en Google o en Azure. Entonces tú puedes eh, eh, subir un motor Nessus, por ejemplo, a tu PVC, a tu infraestructura que tengas en la nube y de ahí correr los escaneos y reportar de vuelta a la consola. Ahora, ahí lo que pasa es que el Nessus Pro es la herramienta más conocida nuestra, esa es más para auditoría, se instala en un laptop y genera estos escaneos. Yo estoy hablando más en la herramienta ya más corporativa, que tiene una consola y múltiples Nessus conectados. Esos múltiples Nessus pueden estar en las diferentes nubes, pueden estar on-premise, etcétera, etcétera, y toda esa data llega a una sola consola. Pero la respuesta es sí, excepto con SaaS, no hay mucho que hasta ahora se pueda hacer. Gracias.
Héctor Lorca nuevamente pregunta, ¿estrategia más recomendada de respaldo en nube en caso de concretarse un ataque ransomware? Eso es un tema, Ahí. tema difícil de conversar, el tema de los respaldos. Eh, Desde el punto de vista y hablando lo más holísticamente, los desafíos que estamos viendo o que hemos visto últimamente, sobre todo con estos temas de Active Directory, es que los atacantes lo que están haciendo ahora en los respaldos es tratar de, antes de explotar los malwares, es poderlos, eh, dejarlos silenciosos en la red, para así pasar un ciclo de respaldos, eh, y luego que se aseguran que ya ese ciclo de respaldos pasó, ahí sí lo activan. El objetivo de esto es para cuando ya explota el ransomware, por ejemplo, y se solucionan todos los problemas, restaurando un respaldo pasado, los respaldos pasados ya tienen, el malware, ¿no? Entonces otra vez volvemos al mismo problema. Eso desde el punto de vista de respaldo es lo más crítico que estamos viendo hoy día, y eso podría pasar ya sea en la nube o ya sea on-premise. Ninguna de las dos te va a dar, ninguna ventaja sobre la otra si el respaldo que estás haciendo simplemente viene contaminado. Así que yo diría que en las estrategias de respaldo, lo más importante es asegurarse que lo que estamos respaldando, eh, sobre todo si no guardo tantas versiones para atrás, que lo que estamos respaldando esté sano, y eso tal vez podría ser restaurando periódicamente esos activos y validando que no tengan ningún tipo de malware embebido. Gracias. Reider Rodríguez, ventajas de la utilización de software libres en términos de ciberseguridad. Eh, digamos que es una pregunta también bastante difícil, ¿no? Nosotros, bueno, Nessus de nuestro origen, era un software libre, ¿no? Era un freeware hasta en algún momento, y después, bueno, se convirtió en comercial y tuvimos, muchas, versiones libres, y actualmente todavía se pueden bajar algunas versiones limitadas, pero libres también. Y en compañía donde he trabajado anteriormente, como SourceFire, en Cisco, se utilizaba el motor Snort, que es un IDS IPS que también es open source. Eh, Les podría decir, tienen muchas ventajas. Obviamente, la principal, diría yo, es un tema económico, principalmente, pero la desventaja, y hoy día desde el punto de vista de ciberseguridad que se está viendo, es lo limitado en la gestión de estas herramientas, lo limitado en las actualizaciones, y que podrían pasar temas como pasó en SolarWinds, ¿no? Eh, lo único que te podría garantizar un poco mayor de seguridad es si la comunidad de esta herramienta es bastante grande, que ellos mismos se encargan de mantener este software libre bastante seguro, pero no vería mayor, eh, beneficio, ¿no? Yo pensaría que en estos momentos tal vez podría darte, mayor, mayores riesgos, sobre todo, y lo que hemos visto por años ya en lo que es Linux o Snort u otras herramientas que estoy bastante familiarizado, es luego encontrar recursos en la calle que te permitan hacer una gestión segura, de estas herramientas. Luis Palminio, ¿cómo se puede implementar y agilizar el modelo Zero Trust sin burocratizar el acceso a los datos? Eh, Bueno, yo creo que con la primera etapa, recomendada del modelo Zero Trust, que es en la matriz, como preguntaron anteriormente, o cómo podemos identificar los datos, el nivel de criticidad, ahí ya vamos a tener bastante tiempo, ¿no? De trabajo. Y una vez identificado eso, tal vez en el punto 2, que tiene que ver con el control de acceso, tal vez nos damos cuenta que esto quedó bastante minimizado. Es decir, que no hay mucho lo que haya que cambiar, porque el riesgo que tenemos en esos activos, nunca la inversión tiene que ser mayor que el riesgo. Eso es algo que los que trabajamos en seguridad tenemos que tener bastante claro, ¿no? No voy a pedir, no sé, $100,000 para una solución de gestión de acceso, y cuando hice el inventario
mi riesgo costaba $50.000. Eso no funciona y probablemente esa es la razón por la cual siempre tenemos problemas en seguridad para conseguirnos los presupuestos. Entonces, lo que yo diría es, no hay un atajo acá para Luis, lamento decirle, pero lo que sí te lo puede facilitar mucho la vida es cuando haces la primera parte de identificación de estos riesgos y la cuantificación de ellos, eh, tal vez te minimiza bastante el esfuerzo que tengas que hacer en lo que es control de acceso o qué tan complicado ese control de acceso tenga que ser. Estaba antes cuando no había WhatsApp. Muchas gracias, Hermes. No tenemos más preguntas. Solamente agradecer la excelente presentación, ¿ya? También agradecer a todas las personas que hoy día nos acompañaron. Bueno, y recordarles, como dijo nuestro gran expositor, que le haremos llegar la grabación y también la presentación a los correos de ustedes. Nuevamente, bueno, muchas gracias a ti también, Juliet, por acompañarnos esta tarde. Hermes, muchas gracias. Y a todos ustedes los esperamos en nuestras futuras actividades. Y bueno, cualquier duda o consulta que ustedes tengan de nuestro diplomado en ciberseguridad, por favor, no duden en contactarnos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas Saludos a gracias, todos, buenas muchas tardes. gracias.